Hola, bienvenidos a mi canal Matematiza. En este vídeo vamos a integrar funciones cuya primitiva es el logaritmo neperiano de una función. En este caso vamos a calcular primitivas de divisiones donde en el denominador va a aparecer una función y en el numerador su derivada. De forma que vamos a aplicar esta fórmula, la integral de f' de x partido f de x diferencial de x es el logaritmo neperiano del valor absoluto de f de x más k. Importante, la función en el denominador y su derivada en el numerador. Su derivada o una función que podamos conseguir que sea la derivada de esta. Por ejemplo, tenemos la integral de x partido x cuadrado más 1 diferencial de x. Tenemos una división y vemos que en el denominador aparece la función x cuadrado más 1 y en el numerador aparece x. Pero yo podría conseguir la derivada de x cuadrado más 1, pues sí, porque la derivada es 2x. Entonces, si yo multiplico por 2, ya tengo la derivada. Vamos a hacerlo. Si yo cojo y a mi función la multiplico por 2, ¿qué es lo que tengo? Pues aquí tendría la función y aquí arriba tendría la derivada, ¿verdad? Pero claro, no puedo multiplicar por 2 sin más. Si multiplico por 2 dentro, tengo que multiplicar también por un medio para compensar, ¿vale? Porque si no, el valor de la integral quedaría multiplicado por 2. Y si multiplico por 2 y divido por 2, pues queda compensado. Entonces, ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos un medio y tenemos f' partido por f diferencial de x. Por tanto, ¿esto quién es? Pues el logaritmo neperiano del valor absoluto de mi función x cuadrado más 1 más k. Y ya lo tendríamos. ¿Podemos hacer la prueba? Siempre. Si derivamos esta expresión, nos sale esta de aquí. Vamos a calcular ahora la primitiva de x más 1 partido x cuadrado más 2x más 3 diferencial de x. Como tenemos un cociente de dos funciones, vamos a intentar aplicar esa fórmula, a ver si la podemos aplicar. Fijaros, si mi función es la que aparece en el denominador, ¿verdad? Si mi función es x cuadrado más 2x más 3, ¿quién es su derivada? Su derivada es 2x más 2. ¿Tenemos esto en el numerador o podemos conseguirlo? Bueno, tenemos x más 1. Fijaros, si multiplico por 2, sí lo tengo. Muy importante, porque es x más 1. Si fuera, por ejemplo, x más 3, aunque yo multiplicara por 2 no lo tendría, ¿verdad? Pero no es el caso. El caso es que si yo cojo y en el numerador multiplico, ojo, todo por 2, pues ya tengo en el denominador la función y en el numerador su derivada. Pero claro, hay que compensar. Si multiplico por 2 aquí, fuera multiplico por un medio. Y ya tenemos que esto es un medio del logaritmo neperiano del valor absoluto de la función, que es x cuadrado más 2x más 3 más k. Vamos a integrar ahora la función tangente de x diferencial de x. Y pensaréis, ¿y qué tiene que ver la tangente de x con una función en el denominador y arriba su derivada, ¿verdad? Pues porque este es un caso muy particular que os aconsejo que lo pongáis así. La integral del, ¿quién es la tangente de x? Pues es el seno de x partido el coseno de x, diferencial de x. Y ahora sí tenemos un cociente, tenemos una división entre dos funciones. ¿Quién es mi función del denominador? Mi función del denominador es coseno de x. ¿Y quién es su derivada? Su derivada es menos seno de x. Da la casualidad que tenemos seno de x en el numerador. Entonces, si yo pongo un menos, ya tendría la derivada arriba. Fijaros, la función y su derivada.
Pero ojo, el menos no se pone gratuitamente, hay que compensarlo, ¿vale? Porque si no el valor de la integral queda multiplicado por menos 1. Si multiplico por menos aquí, también es multiplicar por menos 1 dentro y fuera. Y entonces, ¿qué tenemos? Menos. Y ahora tenemos el logaritmo neperiano del valor absoluto de la función que es coseno de x, la que está en el denominador, más k. Y ya tendríamos el valor de la integral de esta función. Vamos a calcular ahora la primitiva de diferencial de x partido 1 más x cuadrado por arcotangente de x. Y pensaréis, bueno, si ahora en el numerador no tengo nada, ¿verdad? En el numerador, ¿cómo voy a conseguir f' en el numerador? Y sin embargo, en el denominador tengo dos funciones, ¿vale? Vamos por partes. Si yo cojo como mi función 1 más x cuadrado, la derivada es 2x. Entonces 2x no aparece en el numerador ni puede aparecer porque yo no puedo multiplicar por x. Pero además es que el arco tangente de x me sobraría, ¿verdad? Sin embargo, si yo cojo como función que está en el denominador el arco tangente de x, ¿quién es su derivada? 1 partido 1 más x cuadrado. Pues por ahí van los tiros. Y es que mirad, esto se puede poner como 1 partido 1 más x cuadrado partido el arco tangente de x, diferencial de x. Os invito a que hagáis este cociente entre arco tangente y veréis cómo sale esto, ¿vale? Y este truquillo se utiliza muchas veces. ¿Qué tenemos ahora? Ahora sí tenemos en el denominador f y en el numerador f'. Pues ya lo tenemos, aplicamos la fórmula y esto es el logaritmo neperiano del valor absoluto de mi función, que es el arco tangente de x más k. Vamos a complicarlo un pelín. Fijaros, tenemos que integrar diferencial de x partido coseno cuadrado de x por paréntesis 3 tangente de x más 1. Vamos a buscar una función en el denominador y su derivada en el numerador. Claro, en el numerador en un principio no hay nada, ¿verdad? Solo está diferencial de x. Si mi función es coseno cuadrado de x, ¿quién es su derivada que debería aparecer en el numerador? 2 coseno de x por menos seno de x. Eso no aparece de ninguna de las maneras. Además, esto de aquí sobraría. No puede ser. Y si mi función es 3 tangente de x más 1, si esa fuese mi función, vamos a ponerla aquí. Si mi función es 3 tangente de x más 1, ¿quién sería su derivada? Pues su derivada sería 3 por la derivada de la tangente, que es 1 partido coseno cuadrado de x, y la derivada de más 1 es 0. Entonces, fijaros, tenemos coseno cuadrado de x, además es 1 partido coseno cuadrado de x. Podemos aplicar el truquillo y que os he comentado antes y ponerlo incluso así, aunque no hace falta, ¿eh? Ponemos en el denominador la función y en el numerador, en lugar de poner aquí coseno cuadrado de x, ponemos 1 partido coseno cuadrado de x. Diferencial de x. Lo podemos poner el diferencial de x tanto aquí como aquí, ¿vale? Entonces, en el denominador ya tendríamos la función. Y en el numerador, ¿qué me falta para tener la función? Multiplicar por 3. ¿Pero yo puedo multiplicar por 3? Pues sí, siempre que también multiplique aquí fuera por 1/3. Y ahora ya sí, tenemos aquí la función y aquí su derivada. Pues esto es 1/3 del logaritmo neperiano del valor absoluto de mi función, que es 3 tangente de x más 1. Importante, más k. Vamos a calcular ahora la primitiva
de la cotangente de e elevado a x por e elevado a x diferencial de x. Y pensaréis, ¿qué tiene esto que ver con un cociente donde en el denominador aparezca una función y arriba su derivada? Pues unos ejemplos antes hemos puesto la tangente como el seno partido el coseno, os aconsejo que eso siempre lo hagáis, pero es que la cotangente también vamos a hacer algo parecido. Si la tangente es el seno partido el coseno, la cotangente es el coseno partido el seno. Entonces, vamos a poner que esto es la integral del coseno de e elevado a x partido el seno de e elevado a x por e elevado a x diferencial de x. ¿Y qué tenemos ahora? Fijaros, tenemos en el denominador tenemos una función. La función es seno de e elevado a x, ¿verdad? Y vamos a ponerla aquí. Seno de e elevado a x. ¿Quién es su derivada? La derivada del seno es el coseno de e elevado a x por la derivada de la función. Estamos aplicando la regla de la cadena. Y todo esto de aquí resulta que es la derivada de la función. Y ahora sí, tenemos un cociente abajo, una función y arriba su derivada diferencial de x. Pues ahora podemos concluir que esto es el logaritmo neperiano del valor absoluto de mi función, que es seno de e elevado a x más k, el logaritmo neperiano del valor absoluto de la función más k, ¿vale? Siempre que aparezcan tangente y cotangente, la ponéis como cociente de seno partido coseno o de coseno partido seno e intentamos aplicar esa fórmula. Bueno, pues hasta aquí. Espero que os haya aclarado algunas dudas. Os dejo aquí mi canal para que os animéis a suscribiros y justo arriba una lista de reproducción donde resolveremos más integrales y vídeos relacionados con integrales.